vamos a los requisitos para los diáconos. Bien. Y aquí es donde justamente vamos a continuar para culminar en esta mañana todo lo que refiere a la autoridad en la iglesia, el cuidado de la congregación y la responsabilidad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, obviamente al poder entender, al poder ser enseñado en el consejo de Dios. Esta palabra es para que usted pueda absorberla, pueda procesarla y que Dios vaya hablándole y Dios lo vaya guiando. Entonces, dijimos que los ancianos tienen la responsabilidad del cuidado espiritual de la vida de la iglesia y los diáconos tienen el liderazgo de servicio en la vida de la congregación. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 8 al 13, nos habla de los requisitos para los diáconos. Y nos dice, los diáconos asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, no ocupar ese lugar porque quieren ocuparlo. No, yo soy diácono en la iglesia, ¿sí? Soy elder, soy diácono. No. Eso no es justamente haber ganado ese lugar de responsabilidad de forma honesta, ¿sí? Entonces, dice, deben ser no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bien. La palabra irreprensible es justamente una palabra que dentro de sus acepciones refiere a una olla que no tiene mango, ¿eh? Una olla de metal que no tiene mango. ¿Por qué? Mango sí, sostén, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Mango? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios no los va a quemar a los hermanos. Obviamente ha de purificarlos. Y la palabra irreprensible es que cuando uno tiene un mango puede ser sacado del fuego, puede salir del fuego. La palabra dice que justamente el diácono es aquel que resiste, ¿eh? Y en ese contexto, dentro de las acepciones de irreprensible, pues es probado por Dios y permanece y persevera. ¿Bien? Y luego habla acerca de las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. En el griego dice no diablas. Entienda lo que quiere decir, ¿no? No diablas, ¿no? Es medio fuerte. Pero la palabra es calumniadoras, sino sobrias. Las mujeres no tienen que ser ebrias, pero ebrias en el entendido. No, pastor, yo no tomo vino. Bueno, obviamente, pero no se refiere a ese aspecto. Obviamente que se refiere a ese aspecto también, pero se refiere obviamente a lo que dijimos de los ancianos. El ser sobrio es estar despierto, ¿bien? Y luego dice, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer. Y alguien me dijo, bueno, de una sola mujer a la vez. No. Aquí yo no entiendo aquí que dice, de una sola mujer, ¿sí? Y que gobiernen bien sus hijos y sus cosas, ¿bien? Muy bien. Hay mucha tela para cortar en el versículo 12, pero creo que vamos a volver. Yo di una enseñanza hace algún tiempo atrás sobre este versículo. Lo vamos a volver a tocar en enseñanzas que vienen, bien, tal vez en los mensajes. El versículo 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, los diáconos tienen las mismas características que los ancianos. Los servidores surgen de acuerdo a las necesidades de la iglesia. De acuerdo a las necesidades que la iglesia tiene, la iglesia reconoce en diferentes hermanos una gracia especial que los habilita para dicha labor y le confiere dicha responsabilidad. Tanto en el carácter, ¿sí? Por ejemplo, en el carácter del servicio hacia los hermanos en la labor de ujier,
en donde el hermano sirve en diferentes funciones, en diferentes labores. ¿Por qué? Porque un hombre espiritual tiene motivaciones espirituales. Y esto es propio tanto de un diácono como de un anciano. La iglesia justamente tiene este cuerpo que es parte de la funcionalidad y que Dios pone en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos servir tanto en la función de servicio en cuanto a las acciones que se van dando, como también dentro de esa labor espiritual, ese cuidado espiritual que es necesario en la vida de la iglesia. Y usted dice, pero Dios pone en mi corazón esa carga de esa responsabilidad por mi hermano, ¿sí? Por cuidar a mi hermano. Bueno, pudiese ser que esto sea la evidencia de una labor como anciano, ¿sí? O si usted dice, bueno, voy luego a las funciones, a la labor, me explico, de diferentes necesidades que se dan en la iglesia, pues esa sería una función de diácono. ¿Vamos bien? Les dije, mis hermanos, que si surgiera alguna pregunta sobre el tema, por favor, anótenmela y de esa manera voy a desarrollarla. No puedo tal vez algunas preguntas darlas luego, porque obviamente cada respuesta tiene que ser elaborada dentro del contexto bíblico, y lo que no quiero es improvisar, ¿sí? No quiero darle una respuesta improvisada. Muy bien. La iglesia tiene un reconocimiento por aquellos que cumplen dicha función. El apóstol Pablo, escribiendo en el versículo 1 del capítulo 16 de Romano, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia que está en Cencrea. O sea que hay un reconocimiento a las funciones que los hermanos están realizando dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 15 y 16, dice: hermanos, saben que la casa de Estéfanas es la primicia de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que ustedes se sujeten a los tales y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Esto es tanto para la labor de diáconos como de ancianos. Si usted ve un hermano que cumple la función de ujier en el servicio, de poder atender, de poder recibirlos, y el hermano le dice muy amorosamente, gesticulosamente, de corazón, le dice: hermano, por favor, se sienta aquí adelante, y usted dice: no, me siento donde se me da la reverenda gana, ¿no? Bueno, la palabra dice que usted debiese reconocer la autoridad que la iglesia le ha delegado al hermano, ¿sí? No es que el hermano ha dicho: bueno, ahora acá me quedo y acá hago las cosas, ¿sí? Bueno, no ese es el procedimiento. Puede que usted tenga eso en su corazón, pero usted va sirviendo y la iglesia lo va reconociendo. ¿Cómo es el reconocimiento? ¿Se acuerdan que se lo compartimos? Puede que el pastor le dijera: hermana, mire, usted tiene una gracia especial, o hermano, usted tiene una gracia especial, que veo que Dios está obrando en su vida. Entonces, es probable o es posible que, le digo: mire, ¿por qué no ocupa esta labor? Entonces, los hermanos lo que hacen justamente es reconocer esa labor que el pastor ha visto también. ¿Me explico? Y esto es parte de esa funcionalidad. Pero también se puede dar, siempre hay un bendito pero, ¿no? Pero, ese pero que lamentablemente siempre está. Se puede dar en que el pastor justamente le indica al hermano, le dice: hermano, mire, me parece que usted tiene esa gracia, ese carisma, ese don dado por Dios de poder cumplir esa función de ujier, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces el hermano se coloca en la función, está en la función de ujier, y la iglesia, diga conmigo la iglesia. La iglesia, ¿quién es usted? La iglesia viene con el pastor y dice: hermano, mire, resulta que el hermano ujier que está ahí no me habla, me ladra. Me ladra y me dice: ¡ah! ¿No? Entonces, y yo digo: bueno, conmigo la cosa es diferente, pero con la iglesia
la iglesia está viendo algo que yo no estoy viendo. Entonces, yo voy al hermano y le digo que en algunas oportunidades me ha ocurrido, no todas, pero en algunas, le he dicho, hermano, mire, es evidente que yo sí he visto algo que Dios le ha dado, ¿sí? Pero es evidente que todavía no ha madurado ese don en usted. Así que es conveniente que vamos a hacer un pasito al costado y vamos a esperar. Mis hermanos, obviamente se sobreentiende que esto no ocurre siempre. Que ocurre, ocurre, pero que no ocurre siempre. Porque si ocurre siempre, pues la iglesia dirá al pastor, oiga pastor, hábleme un poco de su discernimiento. Me parece que mucho discernimiento no tiene, porque la persona que usted considera, la iglesia pues le tira para atrás su consideración. ¿Me explico? Y esto nunca ha ocurrido, gracias a Dios, nunca ha ocurrido. Pero es importante la función de la iglesia. Si usted ve algo que no es coincidente a los requisitos bíblicos, no se lo guarde para usted. Háblelo con su pastor y de esa forma usted va a bendecir al hermano. Va a bendecir al hermano. Y obviamente va a ser bendecido usted y va a ser bendecida la iglesia. ¿Amén? ¿Vamos bien? Muy bien. El escritor de Hebreos dice: obedeced a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Hace muchos años atrás yo tomé nota de la máxima o digamos la reflexión de un pastor muy mayor. Y él decía, las lágrimas de un pastor tienen efecto en el corazón de Dios. O sea, no lo haga llorar a su pastor, no lo haga llorar a su anciano. Lastimar a un anciano de la congregación tiene que ver con lo que usted hace con Cristo, ¿sí? Si la iglesia ha reconocido a un anciano y usted tiene el tupé de lastimarlo, justamente en parte de esta reflexión, ¿no? Lastimar a un anciano de la congregación tiene que ver con lo que usted hace con Cristo. Considere esto porque es muy importante en su reflexión en cuanto a la comprensión de aquellos hombres, mujeres y aún jóvenes que Dios pueda tener en esta congregación para una función especial. Amén. Fíjense que en cuanto a reflexiones que tomé de diferentes hermanos con los que he podido compartir, uno de ellos, que ya está en la presencia del Señor, decía: durante toda la vida ministerial los pastores recibimos pedradas. Cuando morimos, con esas piedras nos hacen un monumento. Dice, no, fue un gran pastor. ¿Qué fue un gran pastor? No. Entonces él decía, bueno, eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque usted debiese orar por su pastor, orar para que Dios se glorifique, pedir que Dios lo cuide, lo bendiga y que sea fiel al llamado que Dios le ha dado. Pero no se limita solamente al pastor, se extiende pues a los ancianos que Dios ha de levantar, a los diáconos, a aquellos hermanos que están sirviendo. ¿Bien? ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo por nuestra hermana que le enseña inglés como una manera de extender el evangelio y de enseñarnos a nosotros los burritos en inglés? Sí. No somos burritos, no, somos medio burritos, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros oramos? Porque saben que la excusa es la clase de inglés. Esa es la excusa, ¿sí? Una muy buena excusa, por cierto. Para algunos es una muy buena excusa. Pero el objetivo es que a partir de esas clases sea ganada mucha gente en la misión donde estamos extendiendo el reino. ¿Cuántos oramos por los hermanos que vemos que están sirviendo? ¿Sí? Debiese ser prioridad en nuestra lista de oración. Orar por nuestros hermanos que están sirviendo en la alabanza, orar por quienes están enseñando. Usted ore, es muy importante. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, nuevamente en el versículo 17 del capítulo 5, dice: los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. ¿Sí? La iglesia
debe justamente reconocerlos generosamente. Eso es justamente parte de la enseñanza en el consejo de Dios que justamente yo tengo que enseñarles. Fíjense que yo sé que esto me compete a mí y va a competir a aquellos quienes van a trabajar tiempo completo en la vida de la iglesia, en ese tiempo que la iglesia en su relación natural va a necesitar otros hermanos que estén trabajando a tiempo completo en la congregación. Y la iglesia, pues, en esa función debe reconocerlos. Y justamente aquel anciano pastor que la iglesia lo tiene en un ámbito de miseria, eso sería lo que muchos ancianos de otras congregaciones dicen, un delito espiritual. Recuerdo una vez, hace algunos años, varios años atrás, yo era un pastor joven, que yo les conté cómo es el proceso de ordenación a un pastor, ¿no? El proceso de ordenación, bueno, un pastor tiene que ser formado académicamente, espiritualmente. No precisamente pudiese ir a un seminario, pero es recomendable. Si un joven en nuestra congregación tiene ese deseo de servir al Señor, como pastor yo le recomendaría que vaya a un seminario de una formación académica, una licenciatura en teología, una maestría en teología, un doctorado en teología. ¿Por qué? Porque una herramienta más afilada es una herramienta más útil. Pero yo entiendo que las cosas fuera de tiempo son más costosas. Si usted tiene el llamado de parte del Señor y de repente usted sabe que no puede ir a un seminario, bueno, el tema es que usted tiene que ser un autodidacta, una persona que pueda estar aprendiendo constantemente. Hay un montón de libros que van supliendo un seminario, en un sentido, pero no limita que si usted es joven pudiera considerar ir a un seminario. El pastor, obviamente la iglesia lo va a aprobar en ese aspecto. No estamos refiriéndonos a un joven que anda en el aire, quiero ir al seminario. No. La iglesia tiene esos canales que van considerando a los hermanos. Bien, en mi caso, yo a los 21 años, la iglesia consideró el poder enviarme a un seminario. Estuve 6 años en un seminario y luego comenzamos una labor en una congregación por 3 años. Fuimos probados en esa congregación y luego vino un presbiterio, que es un grupo de pastores que justamente hacen una evaluación. Eso es un presbiterio, no imponiendo las manos a la ligera. Entonces la iglesia, diga conmigo la iglesia pidió a varios pastores que eran ancianos y reconocidos, que puedan someter a evaluación al pastor jovencito. Ya me sé quién está aquí, ¿no? Entonces vinieron esos pastores, eran algunos muy temerarios, wow, solo ver su testimonio y sus años me hacían temblar todo, ¿no? Y me sentaron ahí, las esposas sentaron a mi esposa y entonces empezaron una serie de preguntas en todos los aspectos, desde el aspecto bíblico hasta los aspectos más íntimos y personales. 6 horas de evaluación. Y la primera pregunta que me hicieron fue la siguiente. Me preguntaron: en caso de que este presbiterio no te recomendara como pastor de la iglesia, ¿tú qué harías? Entonces yo le dije, bueno, si la iglesia, si ustedes como pastores no me reconocen como una persona apta o calificada para ser pastor, yo seguiría sirviendo en mi congregación, porque mi llamado es con el Señor. Seguiría sirviendo a la iglesia. Obviamente que cuando llegue a la congregación yo les diría: hermanos, ¿qué creen? No fui aprobado. Por eso es que, por favor, busquemos otro pastor. ¿Por qué? Porque yo no fui aprobado en este momento. Así que yo me sentaría, ¿sí? Serviría con toda pasión al Señor y la iglesia buscaríamos un pastor, ¿sí? Que esté aprobado por el presbiterio. Si no hubiera sido aprobado en ese presbiterio, hubiera esperado 15 a 20 años para luego tener otro presbiterio. Así que para esta época, ya casi a mis 50, ¿sí? Obviamente que si el llamado es genuino, real, está. Obviamente se convocaría a otro presbiterio
para, considerar otra vez el candidato, si el candidato está apto para estar en el pastorado. ¿Bien? Entonces, ese sería, digamos, el procedimiento. O sea que nosotros, en la congregación, el Señor puede levantar otros pastores que irían al seminario o se formarían en la congregación. Invitaríamos a otros pastores que le harían un presbiterio, porque seguramente si yo conozco a ustedes, yo los levantaría como pastores. ¿Me explico? Ustedes son alguien muy queridos por mí. ¿Me explico? Y si yo los estoy considerando para ser pastores, yo quisiera que sean pastores, ¿sí o no? Todos acá. Pero tengo que someterme al escrutinio de otros pastores para ver si ellos coinciden conmigo. Porque puede que no coincidan conmigo. Entonces, es ahí donde es justamente, pues, el presbiterio recomienda a la iglesia. Le dice a la iglesia, hemos hecho el escrutinio de este hermano y ¿qué creen? Lo consideramos para que sea vuestro pastor. O lo consideramos para que no sea vuestro pastor. Y ustedes como iglesia dicen, no, nosotros queremos que el hermano sea nuestro pastor porque lo amamos, lo queremos y bla, ¿no? Entonces, el candidato le tendría que decir, bueno, hermanos, ¿qué creen? Vamos a someternos al presbiterio, ¿sí? Y usted diría, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque el hermano es dócil a lo que justamente se está sujetando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, por eso que a los jóvenes, si consideran este llamado, pues sigan sirviendo al Señor, sigan trabajando en la congregación. La iglesia los va a reconocer y la iglesia los va a encomendar. Hermanos más adultos, sigan trabajando, sigan sirviendo al Señor. La iglesia los va a reconocer, van a ser autodidactas, van a estudiar en forma personal, aunque cuando uno se hace un seminario igual sigue estudiando y tiene que seguir estudiando, ¿sí? Y de esta manera, pues justamente la iglesia va reconociendo a sus ancianos y también a sus pastores. ¿Bien? Muy bien. Todo esto para decirles que yo estuve en un presbiterio en donde el candidato fue justamente, fue recomendado a la iglesia. Una iglesia que no era muy madura, ¿no? Entonces resulta que, el candidato ya había sido recomendado. Lo que luego ocurre una ordenación. ¿Qué es una ordenación? Una ordenación es donde está toda la iglesia, vienen los pastores e imponen la mano por el pastor nuevo. Entonces, uno de los pastores que estaba, yo ya era un pastor ordenado, y estaba justamente un pastor mayor, agarra y le dice a uno de los hermanos de la congregación, a dos hermanos de la congregación, dice, hermanos, pasen para orar por su pastor. Entonces uno de los hermanos dice, Señor, te pedimos por nuestro pastor, para que sea un hombre pobre y humilde, ¿no? Y el otro hermano, pues, agarra para arreglar la oración, dice, bueno, Señor, te pedimos que lo hagas humilde, porque para pobre lo vamos a hacer nosotros. Para pobre lo vamos a hacer nosotros. Así que, y eso yo quedé, wow. Obviamente que lo decía irónicamente, ¿no? Pero ese contexto, ¿no? De la visión tan retrógrada que es usada y usufructuada por gente para lastimar a los pastores y ancianos. Obviamente que también están los del otro lado, ¿sí? Aquellos que usufructúan de la congregación y que se llenan de aviones, de cosas carísimas, ¿no? Pero ese serían otros excesos. Estamos hablando en un ámbito que es un ámbito más real, pues, dentro de una congregación saludable, ¿bien? Por eso que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como padre, a los más jóvenes como hermanos. En otras palabras, trátalos con respeto. De hecho, fíjense que el Señor le dice a Moisés, Moisés, no murmuran de ti, murmuran de mí. Ya justamente hablando acerca de la manera en la cual el pueblo murmuraba de Moisés, y esto nos lleva a esa reflexión. Mira, no murmuran de ti, murmuran de mí. ¿Bien? Muy bien.
Entonces, en ese contexto vemos el cuidado hacia nuestros ancianos, nuestros pastores, y también vemos la función, como dijimos anteriormente, o los requisitos para ser diáconos y para ser ancianos. La pregunta que rápidamente nos hemos de hacer: ¿hay algún otro fundamento en la iglesia? Bueno, la vida cristiana no es un asunto de religión, sino de comunión con Cristo. La iglesia tiene justamente su razón de ser en Cristo. Los creyentes tienen la razón de vida en Cristo y la salvación es en Cristo. Y la esperanza de la iglesia es Cristo. Por tanto, la iglesia necesariamente tiene que recuperar lo que se llama la centralidad de Cristo. Es decir, Cristo es el núcleo y el centro de la iglesia. ¿Cuál es el centro de la iglesia? Cristo. Pero cuando hablamos de la iglesia, lo hablamos de usted, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Bien, dice el apóstol Pablo en el versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el versículo 20 del capítulo 2, nos dice: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la misma piedra del ángulo, o la misma piedra angular. La iglesia descansa sobre un fundamento, sobre una piedra angular preciosa que se llama nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, Mateo capítulo 16, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la máxima, que Jesucristo es el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. La máxima o la roca es que Jesucristo es el Señor. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el apóstol Pedro, escribiendo en el versículo 2, en el capítulo 2, dice: por esto contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Pedro mismo dice que esa piedra es Cristo, ¿vieron? O sea que si alguno dice, no, la piedra es Pedro. Bueno, el mismo apóstol Pedro dice: por esto justamente contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. O sea que el mismo Pedro dice que él no es la piedra. O sea que esta sería una evidencia para la argumentación contra aquellos que dicen, la piedra, el primer papa fue Pedro. ¿Sí? No. La piedra es Cristo, no fue Pedro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, cerramos el paréntesis. La palabra nos dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, Jesús fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea que podemos encontrar que el fundamento también que tiene la iglesia es el fundamento apostólico, de los apóstoles, que justamente fueron aquellos quienes recibieron revelación directa de parte de Dios. Bien, los apóstoles bíblicos son aquellos que recibieron justamente revelación directa de parte de Dios. Y usted dice, ¿y yo qué recibo? Usted recibe inspiración sobre la revelación que Dios ya reveló en su palabra. Recuerde usted que la Biblia no contiene error alguno de carácter doctrinal. La Biblia es inerrante doctrinalmente hablando. Sobre la base que justamente es Cristo, los apóstoles edificaron las columnas, siendo justamente ese ministerio de fundación y revelación. Y nuestros ministerios actuales son de aplicación de lo ya revelado. O sea que los apóstoles fundaron la iglesia
y revelaron, o sea, dieron el fundamento. Cristo fue el que la fundó, ¿no? O sea que no hay pastores que fundan iglesia, Cristo la fundó. A ver, hay otros que la funden, pero nosotros, o sea, entendemos que nosotros no somos fundadores, ¿sí? Nosotros solo comenzamos una congregación. El que fundó la iglesia es nuestro Señor Jesús. El fundamento es Cristo. Y justamente en este sentido, mis hermanos, ya yendo hacia el final, quiero contarles las crónicas de una muerte anunciada, muy vívida en este entorno. Mis hermanos, justamente este maravilloso edificio, ¿le gusta? Es arquitectónicamente precioso. Hay detalles en la madera, en la conformación que hablan de una congregación, una iglesia que se esforzó en dar lo mejor en este auditorio. Y fíjense que este maravilloso edificio que hoy tenemos fue construido por gente que hoy no está, no se encuentra. La mayoría de ella ha partido a la presencia del Señor. Por eso que cuando usted se pregunte, ¿y dónde está esta gente que construyó este lugar precioso? Bueno, justamente están en la presencia del Señor. Ellos, mis hermanos, los que comenzaron aquí, fueron los pioneros, los primeros, los que comenzaron esta iglesia local. Mayormente eran anglosajones, hermanos norteamericanos. Y ellos justamente llamaron a esta congregación el buen pastor, Good Shepherd. Hace muchos años atrás, este edificio, este lugar se llamó el buen pastor. Ellos, mis hermanos, sin lugar a duda, se aplicaron a la doctrina, a la enseñanza de la palabra, tal como hoy nosotros lo estábamos haciendo. Y en base a esto, pues Dios los movilizó. ¿Por qué? Porque entendieron el Evangelio y la enseñanza bíblica los llevó a entregar toda su vida por nuestro Señor. En todos los aspectos, aún en el aspecto material. Y es por esto que cuando hacemos modificaciones en este edificio, vemos que aún las construcciones que hacemos, aunque se miran bien, pues no tienen la calidad en cuanto al material de lo que están construidos. Solamente esta parte que está pintado de blanco, alguien que conoce las maderas dijo, eso fue una picardía pintarlo, porque la madera es de la más costosísima. Y haberlo pintado, y aunque queda lindo, pues se ha perdido el valor de esa madera que es costosísima. Y ellos en ese entonces lo que hicieron, pusieron toda su vida en todos los aspectos. Ellos se aplicaron a la doctrina y, como dijimos, construyeron este edificio y procuraron la evangelización de todo Pasadena. Pasadena, Houston, fue impactado y mucha gente reconoció la obra de Dios en este lugar. Fíjense que el auditorio es muy amplio, había 3 servicios aquí, de bote a bote. Gente justamente no etnias, o sea, gente de digamos, hispanos o afroamericanos, hispanos, sino, o étnicamente no había gente de este entorno, pero había puramente gente de aquí. O sea que a ver eso, pues ellos eran mayoría. Y al ser mayoría, pues habían 3 servicios aquí. Y esto era parte del impacto que produjeron los hermanos que estaban en este lugar. Justamente procuraron la evangelización de todo este pueblo. La pregunta, usted dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, justamente algo pasó en la siguiente generación. ¿Y qué pasó en la siguiente generación? Estamos hablando de la década del 40, lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó en la generación de sus hijos? Bueno, es que ellos descuidaron justamente la enseñanza de la doctrina. Se ocuparon justamente en la evangelización, en predicar, pero se desentendieron poquito a poquito de estas verdades esenciales que hoy estamos siendo enseñados. Que ellos las sabían, pero que no las compartieron. Es por eso que el descuido de la doctrina los llevó a la siguiente generación a ocuparse únicamente de las ordenanzas. Y la generación siguiente se ocupó de discutir las ordenanzas,
Como por ejemplo, si debían partir el pan en la cena del Señor, si debían tomar en copitas una copa la cena del Señor, si tenían que pintar el templo de diferente color, a ver cómo va a ser esto, aquello, en diferentes ordenanzas, creando así muchísimas peleas, muchos daños entre ellos, lastimándose unos a otros, creando una generación de ineptos. Esa generación que les continuó, dicho por ellos, era una generación de ineptos. Si no, vaya a hablar con aquellos hermanos que justamente son parte muy reducida de esta generación que se junta a las 12 a jugar al ajedrez. Hombres de mayores de 80, 90 años. Y en su testimonio ellos me contaron, la generación que nos siguió era una generación que solo se preocupaba por cosas que nada tenían que ver con las enseñanzas claras. Esa generación fue una generación de ineptos. ¿Y qué creen? La tercera generación empezaron a discutir ya no sobre las ordenanzas, sino sobre justamente las señales. La música, a ver la manera en que nos paramos, si aplaudimos o no aplaudimos. O sea que si los de segunda generación eran ineptos, los de tercera generación eran más ineptos. Usted entiende por qué este edificio quedó vacío de anglosajones, ya que formando así otra generación de ineptos, de niños berrinchudos, y en sus manos se puso la guianza de la iglesia. No nos extraña que al llegar providencialmente aquí hayamos llegado al momento en que querían vender este edificio. Querían venderlo. Y providencialmente, por la gracia de Dios, Dios nos los ha dado. ¿Sí? Pero ¿qué les hace pensar que nosotros no pudiésemos seguir el mismísimo camino? Si no nos ocupamos de la doctrina, si no nos ocupamos de la enseñanza seria de la palabra y de la guianza seria de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, para finalizar Juan capítulo 17, del verso 21 al 23, la Biblia nos habla acerca de la unidad. Unidad que debiéramos preservar y cuidar en la vida de la iglesia. Para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has enviado. Hermanos, justamente estamos en el pasaje más importante de esta enseñanza. Toda persona salva por gracia pertenece a la iglesia de Jesucristo. Lo que justamente alguien pudiera pensar y preguntar, bueno, si esto es así, ¿por qué existen tantas iglesias u organizaciones? ¿Por qué hay pentecostales? ¿Por qué hay bautistas? ¿Por qué hay presbiterianos? ¿Por qué hay tantos grupos? Y eso, mi querido, eso lamentablemente es un error histórico. De hecho, en el cielo no habrá un lugar para los bautistas, para los presbiterianos, para los luteranos, no hay lugares selectos. En el cielo hay solamente lugar para la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros entendemos esto, justamente vamos a propiciar ese ámbito de unidad. En el cielo está solamente la iglesia de Cristo glorificada. Y esto justamente ya está determinado por el Señor, en que hemos de ser glorificados. Efesios capítulo 2, versículo 6 nos dice: y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Mis hermanos, cuidado con hacer pequeños reinos. Los pequeños reinos se hacen por capricho de algunos pastores o líderes. Cuando un líder deja de ser un líder bíblico para ser un líder humano, automáticamente necesita una organización o una franquicia para hacerse de mayor importancia. Y se aferra a su papado de tal manera que se hace inamovible junto a sus gobernantes o cardenales. Y esto es contrario a la dignidad cristiana. Y mis hermanos, la pregunta es, el punto es,
el que está luchando en ese bando, sepa que ese instrumento, que es un instrumento de Satanás contra la iglesia de Cristo. Así de serio y así de grave es. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, debemos ser esos soportes o soportales, dice la palabra, ya terminando, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose. La palabra soportándose, soportar, esa construcción que es en forma de arco, que soporta toda la construcción. Es lo que la palabra está diciendo. Mi hermano no me pesa porque es mi hermano, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algún momento lo compartimos? Estando en una fiesta aquí del pueblo, había un jovencito que tenía a su hermanito en hombros. Y otra persona dice, oiga, ¿por qué no soltás a ese muchacho? Porque te pesa, estás muy pesado ahí, está muy incómodo. Y este muchachito le dice, no, él no me pesa porque es mi hermano, ¿sí? Y debiese esta ser la experiencia de nosotros, soportándonos unos a otros, preservando la unidad de la iglesia. ¿Amén? Muy bien. Nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero vamos a mirarlo tal vez en los domingos que vienen. Vamos a orar.